Qué bendición poder estar con ustedes una vez más. Gracias por darte este tiempo y poder compartir con nosotros esta serie del tema La cruz, el emblema de nuestra adoración. La cruz, el emblema de nuestra adoración, que ha sido el tema que hemos venido desarrollando durante este periodo de tiempo. Y vamos a continuar porque, como lo hemos dicho, lo hemos mencionado repetidas veces, que la cruz para nosotros es el centro de la fe cristiana. Hablando del cristianismo, podemos nosotros contemplar muchos símbolos y entre ellos está precisamente la cruz. Y el día de hoy voy a tocar el tema de el poder de Cristo en la cruz, el poder de Cristo en la cruz. Y para eso vamos a tocar el pasaje bíblico de Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, donde dice: me propuse pues no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira qué maravilloso. Me propuse pues, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Porque sabemos nosotros que en sí la pura cruz, sin el crucificado, no tiene ningún sentido, no tiene ningún mensaje. La cruz era un símbolo de muerte, la cruz era un simbolismo de persecución, inclusive era la pena capital, la pena más fuerte que se le podía dar a una persona para morir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos de que lo importante es el quien fue crucificado en ese madero por amor a nosotros. Ese tipo de condena que daban los romanos, no solamente a Jesús se lo dieron, sino muchos habían sido ya crucificados. Era una costumbre que los romanos practicaban, el matar o castigar a una persona de esa manera, como ejemplo, lo voy a poner de esa forma, como ejemplo a la comunidad, como ejemplo a la población, de que aquellos que eran revoltosos o aquellos que se levantaban en contra de Roma, bueno, su fin iba a ser la cruz, su fin iba a ser ese madero, y era una forma muy cruel para morir, ya que poco a poco ellos iban agonizando. Y vemos nosotros que Jesús fue uno de los que fue crucificado sin haber cometido ninguna maldad, sin haber cometido ninguna clase de crueldad. Fue llevado a la cruz. Entonces, pero vemos atrás de esa decisión de la muerte de Cristo, no fue ni Herodes, no fue ni Pilato, ni los judíos, ni los gentiles los que lo llevaron a Jesús a la cruz, sino que él mismo lo declaró y dijo: yo mismo pongo mi vida, yo soy el que decido ir a la cruz. Entonces, si nosotros podemos juzgar de esa manera, ¿quién llevó a Jesús a la cruz del Calvario? No podemos nosotros culpar ni a judíos, ni a romanos, ni a los gentiles, sino que vemos nosotros la perfecta voluntad de Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 10 Jesús dijo: vengo pues a hacer tu voluntad, vengo pues a cumplir tu voluntad, como en el libro de la ley está escrita. Entonces vemos nosotros que ya estaba escrito la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él vino a hacer al momento de ser condenado a muerte, y muerte de cruz, Él fue el que tomó la decisión. Inclusive en el Evangelio de Mateo o los evangelios sinópticos, los que se les conoce, cuando vemos a Jesús en el monte, en el monte o en el valle del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, vemos que Jesús clamó, intercedió al Padre y le dijo: Padre, si queda de ti que no beba yo esta copa,
que no lo haga, pero sin embargo él también dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces Jesús estaba consciente de la muerte, consciente de lo que él iba a padecer en esas horas o las horas próximas después de estar en ese huerto del Getsemaní. Y vemos a Jesús tomando la decisión de cargar la cruz. Vemos a Jesús de que él fue voluntariamente el que llevó la cruz. No fue Pilato, no fue Herodes, no fueron los judíos, no fueron los romanos en sí, sino que fue por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Reconciliar a la raza humana consigo mismo, y como no lo podía hacer de otra manera, porque en el libro de Isaías dice claramente: holocaustos y sacrificios no quisiste, mas me preparaste un cuerpo para mí. Eso lo vemos en hebreo, pero en el libro de Isaías dice que el profeta declara que Dios estaba cansado, estaba harto de los sacrificios, de la sangre, de la gordura de los carneros. Él ya no quería nada de eso. Entonces vemos que Jesús hace esa decisión de ir a la cruz. Ahora vemos nosotros a un hombre predicando el mensaje de la cruz, pero si leímos bien o si escuchamos bien lo que acabo de leer, donde dice la palabra de Dios claramente, pues me propuse no saber entre vosotros. Pablo estaba diciendo: yo me propuse una sola cosa. En pocas palabras, Pablo no perdía el tiempo en dimes y diretes. En pocas palabras, Pablo no se entretenía en chismes. Pablo, cuando llegaba a un lugar, él aprovechaba el tiempo, el momento para predicar, para poder de esa manera presentar el mensaje del crucificado. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Entonces Pablo estaba diciendo: yo predico a Cristo y a crucificado, nada más. Yo predico a Cristo y a crucificado. No me interesa filosofía, no me interesa ningún otro conocimiento, no me interesa ningún chisme, no me interesa ninguna otra clase de situación. A mí me interesa la parte del mensaje, de la cruz y de él crucificado. Porque para la gente de Corinto, la predicación de la cruz era locura. Pero Pablo dijo: lo loco de Dios, ojo, imagínate, dice que la predicación de la cruz para los corintios era locura. Y Pablo ahí en 1 Corintios 1:25 dice Pablo: lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Lo loco de Dios. Esto me interesa mucho porque Dios utiliza cosas que son locura para la mente científica, para la mente lógica. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Jesús rompió los paradigmas de su tiempo. Vemos nosotros a Jesús haciendo locuras, lo voy a poner de esa manera, porque lo estoy tomando del pasaje de 1 Corintios 1:25, donde dice claramente Pablo: la locura de Dios es más sabio que la de los hombres. Una locura que Jesús hizo, por ejemplo, escupir en tierra y con la saliva hacer lodo y ponerle la pasta de lodo en los ojos de un ciego y ordenarle: vete y lávate. Y aquel hombre obedeció, fue y se lavó, y wow, la sanidad, el milagro, la persona recuperó la fe. Y así como esa sanidad, Jesús hizo otras cosas más. Ahora Dios preparó de antemano sacrificio que era imposible. Te lo voy a poner de esta manera. Los griegos, la cultura griega no podía entender cómo es que un Dios santo, poderoso, todo omnipotente, pudiera habitar
entrar en un cuerpo pecaminoso, porque para los griegos la carne era viciado por la contaminación del mundo, el pecado y toda esta situación. Entonces, para los griegos, creer que Jesús es Dios o aceptar que Jesús era Dios era una locura. Y más todavía que el Dios Todopoderoso pudiera morir en una cruz, pudiera morir en una herramienta o en un instrumento como la cruz, porque la cruz era el peor castigo que podían recibir los criminales, los violadores, los revoltosos de aquella generación. Y entonces, ¿cómo es posible que por medio de la cruz el Hijo de Dios o Dios mismo pudiera salvar a la humanidad de sus pecados? Entonces ellos no entendían cómo es que el Dios omnipotente lograra salvar al mundo por medio de un sacrificio, y más como el sacrificio de la cruz. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 verso 20, una vez más Pablo hace una pregunta y dice de esta manera: ¿dónde está el filósofo? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el polemista de esta época? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque los filósofos, los eruditas, los polemistas querían entender el mensaje que Pablo estaba transmitiendo, el mensaje de la cruz. Cuando Pablo fue a Atenas a predicar, me llama la atención porque cuando Pablo fue a Atenas a predicar, ahí Pablo tuvo la oportunidad de presentar el evangelio ante muchos filósofos, en el famoso Areópago de Atenas. Y ahí Pablo predicó dos temas. Número uno, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Predicó acerca de Jesús, y luego predicó acerca de la muerte de Jesús, y luego predicó de la resurrección. Pero lo más increíble o lo curioso, lo voy a poner de esta manera, lo curioso es que presentar a Yeshua, a Jesús, como el Hijo de Dios, y hablar de la resurrección, porque la palabra resurrección es anastasia, y decían, bueno, ¿qué nuevos dioses nos está mostrando o nos está hablando esta persona? ¿De qué nuevos dioses? Porque habla de Yeshua y de Anastasia, como que habla de dos parejas, pero Anastasia es la resurrección. Entonces, los filósofos de Pablo, del tiempo de Pablo, en el Areópago, se burlaban, se reían, se mofaban, porque ellos comenzaron a decir: ¿y qué nuevos dioses nos estás trayendo? ¿De qué nuevos dioses nos estás hablando? Entonces aquí nosotros comprobamos que el apóstol Pablo, su predicación no fue entendido, número uno, por los filósofos de su tiempo. Número dos, no fue comprendido por los eruditos, ni mucho menos por los polemistas de su generación, porque Dios había enloquecido la sabiduría de este mundo, y hasta el día de hoy aún existen personas que no comprenden la profundidad del misterio de Jesús. Y vemos que cuando el mundo, en este caso, no obstante toda su sabiduría, la sabiduría del mundo, fracasó en su esfuerzo para percibir, recibir y explicar a Dios por medio de la filosofía. Es que nadie puede explicar a Dios por medios de conceptos, por medio de teorías, por medio de la deducción, sino que explicar a Dios lleva una relación más íntima, la espiritualidad. Y la filosofía trata de la razón, de la lógica, y por lo tanto la filosofía fracasó en percibir, en reconocer y explicar a Dios. Entonces Dios en su sabiduría optó salvar a todo aquel que creyera por la locura de la predicación. Es que
la predicación, dijo el apóstol Pablo a los romanos, le dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y mira, la predicación, el querigma, la proclamación del evangelio, lo puede dar cualquier persona. No solamente el estudioso, el erudito, sino yo he sido testigo de personas indígenas que probablemente no cursaron ni la secundaria, pero cuando tú los escuchas hablar del amor de Cristo, tú te quedas sorprendido, porque tú dices: ¿de dónde saca él tanta sabiduría? Es que no es la sabiduría de este mundo, sino es la sabiduría que viene de parte de Dios. Es la sabiduría que el Espíritu Santo derrama sobre todo a aquellos que quieren ser instrumentos de la evangelización, instrumentos de la misión o de la gran comisión. La gran comisión es la proclamación del evangelio. Por lo tanto, no necesitamos, aunque te quiero dejar en claro esto, no necesitamos, pero tampoco te quites la oportunidad de hacerlo. No necesitamos ir a un instituto para estudiar teología, ni teología histórica, dogmática, sistemática, escatología, nada de eso, sino simplemente con que tú y yo nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que Jesús es el Señor, y reconozcamos que Jesús se levantó de entre los muertos y que Jesús está vivo y a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él se encargará de llenar nuestra boca para proclamar el evangelio. Por lo tanto, no necesitamos ahora, pero si tú tienes la oportunidad de prepararte, prepárate, porque es necesario también la preparación. Y bueno, 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo, crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. El predicarle, por ejemplo, a los judíos del Cristo crucificado, ellos no lo pueden entender. Ellos dicen: ¿cómo es posible que el Mesías haya sido crucificado? Y ellos no lo entienden, porque ellos están esperando a un Mesías glorioso, a un Mesías que venga con armas, con una fuerza militar, nuclear, que tenga influencia nacional, influencia religiosa. Para los griegos, ellos están esperando a otro tipo de Mesías, un intelectual que maneje temas de política, de religión, de educación, de economía y todo eso. Y ver a un simple carpintero, lo voy a poner de esa manera, a un simple carpintero, que es más que un carpintero, es el Hijo de Dios. Pero los griegos ni los judíos entienden que el hijo de un carpintero, Jesús de Nazaret, fue el que murió en la cruz por amor a nosotros, y que el apóstol Pablo ahora dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este es el punto focal en la relación al evangelio de Jesucristo. El evangelio nos muestra a Jesucristo colgado sobre una cruz, una víctima sangrienta, la sangre fluyendo de sus venas, derramándose en el pasillo del palacio de Pilatos, en el balcón de Herodes. Ahí vemos nosotros cómo es que la sangre del Mesías fluyó, porque Él nos amó. Hasta la última gota de sangre de su cuerpo fue derramado para que tú y yo en este tiempo, en este momento, tuviéramos la oportunidad de la salvación, de la reconciliación, de sentir su amor, de expresar o experimentar esa paz que Él solamente puede dar. Entonces, al contemplar el sacrificio en la cruz, notamos varias cosas. Número uno, primero, aquí tenemos la más clara evidencia de la culpabilidad del mundo. En la crucifixión de Cristo, el pecado llegó a su clímax. Una exhibición de la más terrible aspecto del pecado se verificó en la cruz del Calvario. ¿Y cómo se llamaba el monte donde fue crucificado Jesús?
llamado la Calavera. Era el monte de la muerte, pero es ahí donde podemos comprobar tanto lo que dice el profeta Oseas como el apóstol Pablo cuando declaran: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces Jesús subió al monte de la calavera, a la cabeza de la muerte, para poderle aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces nosotros vemos que la cruz fue el instrumento que el Padre, Dios, utilizó, sí, para poder para que en el cuerpo de su Hijo llevara toda la maldición, toda enfermedad, pero también fue a través de la cruz donde Él le dio el golpe más mortal a la serpiente. ¿Te acuerdas que Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y te herirá en el carcañal, mas tú le pisarás la cabeza? Bueno, el que le pisó la cabeza a Satanás fue nuestro Señor Jesucristo en el monte de la calavera. Y ahí en la cruz vemos nosotros lo terrible que es el pecado. Nunca ha aparecido más negro ni más feo que la cruz. Entonces ahí vemos algo muy importante. Vemos la corrupción del corazón humano expuesto plenamente. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, cuando vemos al Cristo crucificado, vemos la perversión del corazón de los hombres, vemos la perversión del corazón de la raza humana, que ni al Hijo de Dios pudieron respetar. Tal vez no lo reconocieron, pero un hombre llamado Nicodemo dijo, y eso me sorprende, porque Nicodemo dijo: sabemos que vienes de parte de Dios. No era el único que lo sabía, sino que todo el concilio del Sanedrín, 70 hombres, estaban de acuerdo con Nicodemo que Jesús era el Hijo de Dios. En segundo lugar, en la crucifixión encontramos la evidencia irrefutable de que Dios odia al pecado. Dios ha afirmado una y otra vez que el alma que pecare, esa morirá. Y Él ha afirmado que la paga del pecado es la muerte. Jesús fue concebido sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Pero sin embargo, Jesús en la cruz tomó tus pecados y mis pecados, y ese pecado que tú y yo cometimos fue lo que le dio la muerte a Él. Ahí se cumple lo terrible de la cruz, y es la evidencia más irrefutable. La paga del pecado es la muerte. Jesús murió la muerte, padeció la muerte, porque tú y yo pecamos, pero sin embargo Él nos está dando la oportunidad. En tercer lugar, al contemplar la agonía de Cristo en la cruz, vemos una exhibición gloriosa del amor de Dios. ¿Cómo? A través de la muerte exhibe Dios su amor, sí, porque de tal manera, y esa fue la manera en que Dios nos demostró. ¿De qué otra manera podemos demostrar el amor hacia una persona sino dando nuestra vida dando nuestra vida? Nuestros padres, por ejemplo, ellos darían la vida por nosotros, y un amigo puede dar la vida por otro amigo, y esto es algo increíble. Jesús es nuestro amigo y Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces ahí en la cruz vemos la expresión más gloriosa del amor de Dios, y para convencernos de la culpabilidad del hombre miramos a la cruz, y para comprender algo del inmenso amor de Dios para los pobres y necesitados pecadores, miramos también la cruz. Entonces en la cruz se centra todo el amor del Padre, el amor de Dios sobre nosotros. Y en cuarto lugar, Cristo satisfaciendo la justicia de Dios en la cruz. La pena capital era para nosotros, la cruz era para nosotros, la muerte era para nosotros, pero sin embargo ahí vemos nosotros que Dios aplicó la justicia sobre su Hijo, porque era el único que podía soportar la muerte, era el único que podía soportar el momento de la crucifixión, y es a través de la cruz
cruz que Él expresa, porque en Él se aplicó toda la justicia para que nosotros fuéramos perdonados. Él tomó nuestro lugar, como lo dije el día sábado, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios fue a la cruz como el Hijo del Hombre, para que en la cruz los hijos de los hombres nos convertamos en los hijos de Dios. Y es algo extraordinario. Y en último lugar, el quinto lugar, al ponernos a los pies de la cruz muriendo, poniéndonos a los pies de Cristo, muriendo y amándonos desde aquella cruz, descubrimos ahí la base sobre la cual establecer la hermandad verdadera. Se oye decir mucho hoy en día acerca de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres, pero ¿realmente somos hermanos? ¿Realmente el mismo Dios que fue el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de nosotros? Porque la palabra de Dios es clara: el que rechaza al Hijo rechaza al que lo envió. ¿Qué quiso decir Jesús? Tú no puedes decir amar al Padre y rechazar al Hijo. Tú no puedes decir amar al Hijo pero no amar al Padre. Hay un principio que como familia lo hemos practicado por mucho tiempo, donde mis hijas no son bien recibidas, nosotros no vamos, porque ¿cómo voy a ir a una casa donde mis hijas no son bien recibidas? O ¿cómo? Al revés, ¿o cómo pueden ir mis hijas a una casa donde sus padres no son bien recibidos? Es irónico, sería irónico. Pero sin embargo, hay personas que dicen amar a Jesús como el Hijo de Dios, pero rechazan al Padre. O dicen amar al Padre, pero rechazan al Hijo. Entonces, no hay coherencia. El que ama al Hijo, ama al Padre, o el que ama al Padre, ama al Hijo, porque los dos son una sola cosa. Entonces, Jesucristo no es solamente la base sobre la cual hallar la paz y la esperanza, sino también es nuestro medio para conseguir la vida y la salvación eterna. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el camino fue marcado. El camino Jesús lo marcó. Él dijo: yo soy el camino. Entonces, queremos ir al Padre, tenemos que primero aceptar a Jesucristo, al crucificado. Tenemos que aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que Jesús hizo en la obra de la cruz. Y nosotros no podemos aceptar a Jesús sin recibir la obra de la cruz, sin aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces estamos de acuerdo que Él murió en la cruz. Entonces no es de sorprendernos. Hace 2000 años Pablo dijera: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este es el mensaje que el mundo necesita hoy en día. Necesitamos llevar el mensaje de la cruz, necesitamos llevar el mensaje del crucificado, necesitamos llevar a la persona de Jesús a través de esta predicación, de este querigma. Por lo tanto, yo te invito en el Señor que tomes tu cruz y sigas a Jesús con todo tu corazón, que vienen tiempos desafiantes. La iglesia ha pasado por desafíos y temporadas, pero eso no significa que Él ya pasó de moda. Todo lo contrario, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo. Él no cambia. Su obra de la cruz sigue teniendo efecto hasta el día de hoy. Y si tú lo recibes y si tú lo predicas, vas a ver milagros y señales en tu vida. Así que, amados, este es el poder de Jesús en la cruz. El poder de la cruz en Jesús fueron sus palabras más sabias, más prudentes que Él pudo dar. Perdónales porque no saben lo que hacen. Aún estando en la cruz, Jesús, con sus brazos extendidos por aquellos clavos, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es al Cristo que nosotros predicamos y ese es el poder de la cruz. Mis amados, qué gusto, qué hermoso es que podamos compartir estos mensajes contigo. Espero que lo puedas recibir en tu corazón, que lo puedas realmente vivir y que puedas predicarlo. Mis amados, estamos viviendo. El mundo necesita la predicación. El mundo necesita el mensaje de la cruz. El mundo necesita el mensaje del amor y del sacrificio
que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que no te des por vencido. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Dale a Dios tu corazón, tus labios, tus manos y tus pies. Y dile, heme aquí, envíame a mí. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y Dios te va a capacitar y te va a equipar con su Espíritu Santo para que tú vayas y prediques el mensaje de la cruz. Mis amados, vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a clamar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por enseñarnos el mensaje de la cruz. Gracias por enseñarnos el mensaje del crucificado. Gracias por darnos esa palabra tan maravillosa que es el mensaje. Y hoy queremos, Señor, proclamarlo. Utilizar todos los medios tecnológicos, utilizar todos los medios de comunicación para llevar el mensaje de la cruz a este mundo sin esperanza y que se está muriendo poco a poco sin conocerte. Señor, que el mensaje corra como un río por toda nuestra nación y fuera de México, y que muchos puedan conocer el poder de Jesús en la cruz. Ahí es donde tú demostraste tu amor, y ahí es donde tú pusiste en acción lo que predicaste. Perdonaste, amaste a tus enemigos, y ayúdanos a nosotros a ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Mis amados, estamos en un tiempo donde necesitamos entrar en acción. Estoy pensando muy pronto, tal vez esta semana o la próxima semana, vamos a preparar un tiempo de vigilia, un tiempo de oración, de clamor. No puede ser posible que un virus le esté ganando a la iglesia. ¿Sabes cuántos pastores han muerto? Es tremendo la noticia. Más de 200 pastores en México, más de 74,000 personas muertas en nuestro país, y la iglesia no estamos haciendo nada. Y yo te desafío en el Señor. Vamos a subir publicaciones, vamos a subir algunos speech para invitarte a que te unas a nosotros a un tiempo de clamor, de intercesión por nuestra nación y por todos nuestros pastores que están en nuestro país. También predicando los doctores, los enfermeros, los paramédicos, la Cruz Roja, bomberos. Necesitamos como iglesia cubrirlos, y espero que seas parte de este tiempo de intercesión y clamor. Muy pronto sabrás en qué día, pero antes de eso no te olvides que el sábado nos vemos a las 7 de la tarde. Te mando un abrazo, miles de bendiciones. Nos vemos el sábado. Hasta luego.